recepción. Vamos a entrar en materia en un tema, de cierto modo recurrente, pero va a ser profundo, avanzar un paso más. ¿Qué hay detrás de esto en estos tiempos, detrás del clima institucional, en este caso en las instituciones de salud? Bueno, rápidamente, bien, en eso tiene una semejanza a lo que entonces esto finalmente repercute tanto en el comportamiento de los integrantes como en la productividad organizacional. Todos los elementos que integran administrativos, profesionales, y que finalmente repercute en la actividad y en la satisfacción. Entonces, esto por supuesto no se puede dar parcialmente. A veces se habla de microclimas cuando nos queremos referir a algunas áreas específicas o cuando nos queremos referir a sedes de una institución, porque estamos hablando de un clima institucional. Esto es un documento a veces en el sector todavía poco difundido. 2012 es manos de Ministerio los tres. Personales y las diversas regulaciones formales el clima tiene varias características. Por ejemplo, existe cierto voluble que la cultura organizacional, por ejemplo, tiene fuerte impacto sobre los comportamientos, como ya habíamos mencionado, y es afectado por diferentes variables estructurales, como por ejemplo los estilos de dirección. De ahí que cada directivo debería ser consciente que va a afectar con su estilo, va a afectar el clima finalmente, con su estilo, con su personalidad. Más gráficos, un video que nos va a permitir ver algunos elementos del clima y sobre todo qué es lo que pasa con los climas. En una suma de distintos informes que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida profesional, un poco más de 15 años, hemos compilado en este video, algunos aspectos que eran recurrentes para el tema del clima y que se los vamos a compartir en este momento. Y después del video seguimos conversando.
bastante didácticos con esta, dijimos esto, pero es, digamos, una caricatura de la realidad, porque en la realidad incluso encontramos peores cosas, más allá de lo que han podido ver. Por ejemplo, el primer problema que lo hemos puesto en la categoría de exceso. Actualmente es todo un fenómeno más allá de que escapa del por el exceso de trabajo se ha convertido en una forma que firme su renuncia. Entonces, lejos de que haya un exceso de trabajo mencionando adrede, ¿no? Un fenómeno. El tema de evidentemente los estilos de liderazgo, en particular el mal manejo del autoritario, que es bueno que todo líder tenga también en su repertorio una dosis, yo diría a la semana, de 5% de estilo autoritario, y es bueno como un padre de familia que tenga ese momento de autoritarismo, pero que es mínimo, 5% a la semana, estoy dando un dato aprox, y los líderes también necesitan eso, y un 5% de, más bien, de ser tolerantes, liberales, dejar hacer, dejar pasar, y el 90%, que es más bien más complicado, tener un pensar que camisa, o incluso, ¿no?, que como no funciona y para ver cómo romper relaciones, amistades, etcétera. Problema también, por ejemplo, ¿no?, en horas de trabajo, pensando en su y que aparentemente no está dentro del rango de una relación madura, ¿no? Entonces, entre otros aspectos, la personalidad se convierte, lejos de ser en una fortaleza para que los climas institucionales se vean rodeados por justamente personalidades maduras, es al revés. Entonces, sí tenemos literalmente rincón de box en muchas instituciones, psicológicamente hablando. Entonces, incluso el silencio se convierte como parte de las herramientas de ataque. Es decir, no hablar a una persona no es que sea por respeto, es porque es una forma de violencia. El silencio también es una forma de violencia. Y aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Por un lado, una falta de control, y en el tema del clima también esto es importante. El clima, por si acaso, no se puede gestionar la buena intención de todos si es que no hay un sistema de control que pasa por un equipo de personas de la institución responsabilizadas, pasa por incluso tener un consultor externo para que no sientan que están en la jungla, como la señorita lo ha expresado indirectamente, y el caballero ha llegado a rebalsar sus límites de tolerancia, sus umbrales,
y si termina demostrando violencia, cuando se puede ver violencia de varias partes, no solo de parte de él, ¿no? Y la primera violencia que habría que resaltar, la violencia institucional, es decir, ¿por qué no se está controlando estas situaciones? ¿No se está motivando? ¿No se está organizando adecuadamente? ¿Qué privilegios podría tener esta señorita? Porque mientras el resto está concentrado, ella se la pasa conversando cosas extralaborales con toda la confianza que al parecer no sería la primera vez. Ella, digamos, sabe que no pasa nada, ya no es de su trabajo, etc. Es más, con ella están siendo violentas al no orientarlas adecuadamente, ¿no? Y entonces las personalidades entonces también se convierten. Entonces cada uno, es interesante hacer una reflexión de cómo manejamos nuestra personalidad y nuestras formas de interactuar para poder contribuir en un buen clima, en un mejor clima, ¿de acuerdo? Eso como para una parte gráfica. Continuemos con la parte que se espera de esta reunión también, como las características que ya había mencionado. Y para pasar al clima como con este concepto relativamente nuevo, moderno, que es en base a la Ley de Seguridad y Salud, diferenciando por supuesto que no es lo mismo clima que cultura ni que riesgos psicosociales. Entonces los riesgos psicosociales tienen la base de una ley y por ahí hay que vincularlo con el clima. Las condiciones de la tarea, hay que revisar la tarea. Los factores presentes en el ambiente, jornadas de trabajo, número de horas por tipo de contrato, que dicho sea de paso por el fenómeno laboral en el cual nos encontramos, no solo como país, sino más allá, a nivel internacional, se están dando muchos fenómenos no normales, por así decirlo, entonces tergiversa todo. Entonces las jornadas de trabajo, hay mucha gente que prefiere ser explotada, digamos, y mal pagada a no estar siendo explotada, por ejemplo. Entonces las jornadas de trabajo están siendo bastante flexibles, por decirlo de alguna manera, en contra del bienestar del trabajador. En contra del bienestar del trabajador y de su familia, porque cada trabajador o trabajadora es miembro de una familia a la cual se debe, y la organización debería pensar de esta manera. Las familias me prestan, estoy pensando como organización, me prestan, público o privada, ¿no? Me prestan a sus integrantes familiares, nos prestan, tenemos por decir 2000 integrantes en nuestra empresa, y en la tarde ¿cómo se los devolvemos? ¿Se los devolvemos estresados, cansados, malhumorados, o les devolvemos con la satisfacción de haber cumplido sus trabajos, con todavía energías para que puedan compartir en casa? ¿Cómo los devolvemos? Es una pregunta que se debería hacer todo directivo de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, el número de trabajadores, gracias, tipo de beneficios recibidos, programas de capacitación y formación permanente de trabajadores, etcétera, son los factores que también se convierten en un riesgo psicosocial. Vean este tercer punto, ¿por qué es importante la satisfacción del personal y de la productividad? La importancia, ¿no? En cierto modo la foto dice bastantes cosas. Porque por un lado los trabajadores mejor comunicados se van a sentir mejor. No es casual que el mandar ¿se han escuchado lo que es mandar a la refrigeradora, verdad? A la congeladora. Ese trabajador lo han mandado a la congeladora, no sé si han escuchado alguna oportunidad o han visto o les han contado. Bueno, ahora están mandando con mucha frecuencia a los trabajadores a la congeladora. Es decir, lo dejan sin tareas, sin funciones, eso es mandarlo a la congeladora, para que es una forma de hostilización, y eso hay que decirlo claro, para que terminen renunciando, ¿de acuerdo? Entonces, lo inverso es por supuesto una comunicación adecuada, interna y externa, es decir, las instituciones se comunican con otras,
optimizar los procesos productivos, influencia en el comportamiento de los integrantes, facilita el rediseño de las estructuras organizacionales que deberían estar permanentemente siendo observadas. ¿En qué se pueden mejorar esas estructuras? Si son mayorcitas de 5 años, ya son antiguitas las estructuras. Contribuye con el bienestar de sus integrantes, el clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral, influye en el funcionamiento de los subsistemas de la organización. ¿De acuerdo? Y para todo el tema de los ISO, las certificaciones, las premiaciones, los reconocimientos, los programas de estímulos, etcétera, también el clima, por supuesto, va a ayudar. Es curioso, me comentaban que a veces en el Ministerio de Trabajo ocurre un fenómeno más o menos curioso. Por un lado, los trabajadores les están haciendo el paro con la bulla en la puerta, y por otra área, porque no están muy bien comunicadas, está premiando a esa empresa en un reconocimiento público por buenas prácticas laborales, pero los trabajadores afuera, un buen grupo por lo menos, están haciendo la bulla, el paro respectivo con su pliego de reclamos. Esa incoherencia es fruto de una incomunicación al interior del Ministerio de Trabajo en este caso. Beneficios de la medición del clima organizacional. Bueno, son varios, y en el segundo capítulo vamos a ver cómo algunas pautas para la medición. Obtener información confiable. Eso ayuda, por supuesto, a regularla. Es decir, el clima se puede medir y se puede mejorar. Entonces, los beneficios de la medición también pasan por establecer el valor promedio de clima organizacional y comparar el clima con otras instituciones, por lo menos semejantes. Establecer benchmarking interno para ver cómo están, en qué áreas tienen mejor clima. Benchmarking significa copiar y mejorar lo que están haciendo en términos de clima otras áreas, monitorear el resultado de las intervenciones de los proyectos de mejora del clima para evaluar su avance en diferentes momentos, lo que es importante cuando se están adelantando procesos, sobre todo de cambio organizacional. ¿De acuerdo? Los gestores organizacionales tienen como una herramienta aliada a toda la gestión del clima organizacional. Hemos hecho acá un cruce con la famosa pirámide de Maslow y el clima organizacional, y hemos encontrado lo siguiente. Vean, las dos últimas motivaciones altas, la necesidad de autorreconocimiento o de ego y de autorrealización, tienen que ver mucho con los espacios laborales cuando hay buen clima laboral. ¿De acuerdo? Eso significa el reconocimiento del puesto en el cual están trabajando, va a, por supuesto, a fortalecer el ego, la autoconfianza, etcétera, así como la autorrealización, porque promover el desarrollo de capacidad, que los miembros se enfrentan desafíos y son capaces de tomar decisiones, y además que sientan la importancia de por qué su rol profesional, técnico, etcétera, en la institución. Los equipos son los que deciden. Por lo tanto, dejo esta herramienta, el consenso, como opinión para una toma de decisiones efectiva. Entonces tenemos dos: un liderazgo centrado en el jefe y uno centrado en el grupo. Uno que tiene baja participación, porque evidentemente el centrado en el jefe va a estar viéndose como la autoridad y él va a imponer, por lo tanto la participación del grupo se reduce, y el otro lado inverso, cuando se centra en el grupo, que es la recomendación. ¿De acuerdo? Los líderes deberían participar de manera puntual, básicamente, un espacio de libertad y autonomía al grupo para que éste se empodere. Básicamente este es el capítulo. Vamos a seguir después de la pausa, vamos a conversar sobre la parte cuantitativa, la parte de la medición del clima. Antes de la pausa, no sé si hay alguna pregunta sobre este primer punto, sobre el clima institucional, los aspectos que nos han encomendado, como el marco conceptual, el proceso de construcción e involucramiento de los integrantes, la relevancia en el bienestar y la productividad institucional. Si no hay preguntas, de mi parte, muchas gracias por su atención.